soy de Colombia, tengo 32 años. Ok. Me dedico, digamos que mi perfil, que era lo que estaba diciendo ahorita, hago streams Jorge claramente. Me Cortancero, gusta mucho el bienvenido tema de a la investigación La relacionada al Familia mundo de los Mapache. videojuegos y a eso me dedico profesionalmente prácticamente desde mi trabajo de grado, que fue una etnografía virtual en un MMORPG, que en unas palabras más simples fue una investigación desarrollada dentro de un videojuego. Entonces, desde ahí empezó mi pasión por el tema de unificar la psicología, la sociedad y los videojuegos en temas de investigación. No sé qué más decir. Ok, para la bandita, Jess es psicóloga. La verdad es que habla mucho de salud mental a través de sus streams y toma ciertos días donde se dedica de chill, donde juega normalmente con las personas, pero hay otros días donde literalmente pide preguntas, se pone a escuchar a las personas, y va desmenuzando caso por caso. Jess tiene un perfil muy particular en cuestión de su persona. Entonces hay ciertas cosas que le inclinaron a volverse hacia la psicología y ella es un ejemplo, primero que nada, de lo que te enfrentas cuando eres mujer en el mundo del gaming, cuando eres mujer en el mundo de la psicología y sencillamente el pedo que es ser mujer en la actualidad en Latinoamérica. Creo que tenemos que abrir la mente y aprovechando la edad que tenemos la mayoría, sí es un buen momento para construirnos y más pasando el 8M. Porque la verdad es que es bien complicado el cambiar, tanto para hombres como para mujeres, el pensamiento respecto a lo que es el feminismo, como tal, y sobre todo el entender cuál es nuestro papel en ese desarrollo. Pero lo iremos abordando un poquito más hacia adelante de la entrevista. Por lo pronto, quiero Oye, pero saber. qué bonito que toquemos el tema, porque la verdad cuando yo me voy a meter en los caracteres sociales o cuando me voy a meter de pronto en temas más serious, como el tema del feminismo, la gente me huye un poquito como, no, no quiero hablar de eso, y yo como, bueno, pero sí, el tema de la deconstrucción es importante, es algo que todos tenemos que pasar independientemente del género, todos tenemos que pasar con eso porque sinceramente en Latam es algo que es cultural y viene desde hace muchísimo tiempo y afortunadamente las brechas generacionales nos han permitido avanzar, digámoslo de alguna manera, pero aún nos falta mucho. Con lo que decías con respecto a lo de psicología, sí, yo empecé a hacer stream en 2016 y 4 años después caí en una depresión severa muy fuerte. Yo nunca había dicho en el stream que era psicóloga ni mencionaba el tema de mi profesión porque yo llegaba a Twitch era solamente a jugar. Pero cuando caigo en esta depresión y dejo mucho tiempo de hacer stream y dejo básicamente de hacer todas las cosas que amaba, en el proceso psicológico, mi terapeuta me dijo, bueno, ¿qué es eso que amas y has dejado de hacer? Y yo, streams, y le comenté del tema y ella me decía, pero ¿por qué no hablas abiertamente con tu comunidad? Y Ujú. les dices lo que te pase. Yo decía, pero ¿cómo les voy a decir que tengo depresión? Yo no quiero entristecerlos. La función del streamer es que la gente esté alegre. Yo que voy a llegar ahí hoy estoy vuelta a mierda, no quiero nada de mi vida. Pero digamos que así empezó el tema de mezclar la psicología en el stream y eso ha avanzado tanto y la comunidad ha crecido en tanto en torno a eso que en la actualidad, como tú decías, justamente tenemos unos días específicos para hacer promoción y prevención en salud mental. Entonces la gente llega, nos comenta a veces de forma anónima, a veces de forma directa lo que le está pasando y yo intento orientarlo y pues ayudarle dentro de la Capacidad. Ujú. limitación del stream, ayudarle a esa persona a que busque una ayuda profesional si la necesita o orientarle de acuerdo al momento. Entonces, eso ha sido algo muy bonito porque me ha hecho sentir inmensamente útil en la sociedad. Pero en serio es algo que no me imaginaba en Twitch porque no lo veía planificado de esa manera. La Ok. pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que jugaste algo o cuál fue tu primer videojuego con el que tienes conciencia de haber tenido contacto? Uf. Bueno, oh, la primera conciencia así súper lejana que tuve con el tema de los videojuegos fue como a los 6 años. Estaba Ok. con mi papá, regresando en unas vacaciones con mi papá, yo iba a verlo de vacaciones, Ujú. y él tenía una 64 y aparte Ok. tenía un PC.
Ah, Yo no sé cómo oh, fueron sus infancias, sí, no sé cómo fueron alto sus señor, infancias. ¿eh? Sí, no sé cómo era su infancia, pero en mi infancia que alguien tuviera una PC era como wow. Pero mi papá la armó, o sea, era como una cosa así como reciclando y tal. Ok. Y digamos que recuerdo que me colocaba a jugar en el súper, pero no tengo conciencia en esa edad que era lo que jugaba en el súper. Pero sí me acuerdo de un juego que me colocaba a jugar en el computador que se llama El Día del Tentáculo, que es un No juego de Lucas, mames, ¿jugaste de Day of Lucasfilm, Tentacle? En PC, o sí, sea, no sí. mames. Estaba súper chiquita, no entendía qué estaba pasando, pero siempre tuve en mi mente esas imágenes y cuando ya adulta volví a encontrar ese juego fue como ¡guau! Está, Toda esa está en emocionalidad. Xbox, ¿no? Está en Xbox Y está ahorita. en Steam también remasterizado. Ese juego es muy bacano, es una novela visual. Es de Lucas, Lucasfilms, de pues Sí, 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 Star Wars. cuando tenía su Eh, productora. exacto, la productora de juegos. Y es increíble, o sea, yo recuerdo ese juego, obviamente de chiquita ni me lo habré pasado Sí, porque sí, ni me sí. acuerdo. Pero cuando me lo pasé de adulta fue como, ay, hasta aquí había llegado, eso lo hice, esto no lo recuerdo y tal. Fue genial, la verdad. Entonces, ese es como el juego más viejo que yo recuerdo, el del Día del Tentáculo. Y de resto, pues en el PC jugaba en Paint, jugaba Como en todo se Paint da, voy a hacer algo bien y chingón. Y lo le mueves al mouse y, eh, puta sí, madre, no sé sí, dibujar. así no era, tal cual. Buscaminas y todos esos jueguitos del PC de Windows 93, Windows 95. O sea, Ok. jueguitos que tuviera Windows 95, pero ya Yo creo jugué que en PC. Yo creo que ese es totalmente en Latinoamérica. O sea, nadie de en su infancia tenía una computadora porque para empezar no sabíamos para qué verga se usaban, ¿no? O sea, literalmente, si no eres un ingeniero que fuera en computación desde ese entonces, no le Ujú, hallabas, o un contador público, alguien así, no le hallabas uso a una computadora porque literalmente era para así es. matemáticas. Una vez que ya tuviste tu primer contacto con los videojuegos, Ujú. ¿cuándo fue el momento en el que tú adquiriste tu propia consola o adquiriste por primera vez o te regalaron o te dieron algo que ya era tuyo? O sea, tu primera consola, ¿cuál fue tu primera consola propia? Porque empezamos con Bueno, consola o te dieron una PC también. También puede ser que te dieran una compu. No sé, ¿qué te dieron a ti? no. Bueno, creo que fue a los 9, ya tengo 32 y ya después de los 30 las edades son complicadas echarlas hacia atrás. ¿Cuántos años tenía? A los 9 años mi papá me regaló esa Super Nintendo, la que él tenía. Me la regaló con Super Mario World, que todos los que tuvieron Super Nintendo tuvieron Super Mario World. Juegardo, juegardo. Era un juego doble, era Super Mario World, le hundías el reset y salía Poki Rocky 2. Ok, ¿Poki Rocky? Y Super Metroid. Pero, yo le tenía pánico al Super Metroid. O sea, yo lo intentaba jugar. Claro, yo pasaba de Poki Rocky, que era más complicado, pero todo era bonito, Era muy bonito, caricaturesco. ajá. Y el Super Mario World, todo bonito, caricaturesco. Cada que yo ponía Metroid me daba mucho miedo porque la atmósfera era muy oscura y yo estaba muy chiquita. Yo era como, ¡ay, Tin, 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 tin. entonces, Tin, 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 exacto, tin. la atmósfera del Metroid era muy dark y yo estaba muy chiquita y muy niña infantil Disney. Y yo, "No, ¿qué es eso?". Entonces recuerdo que ese se lo cambié a un niño que tenía un súper, pero no me acuerdo por qué juego se lo cambió ahora que lo pienso. Sé que ese se lo cambié y el juego por el que se lo cambié era un juego muy caca, por eso creo que lo borré de mi mente. O Un sea, Kirby, ¿verdad? Un Kirby que te pasaste en Claro, 2 segundos. no era Kirby, era algo más random, era algo que no era conocido porque por eso ni me acuerdo. Y me duele ahora porque amo la saga de Metroid ahora, me pasé Super Metroid, me he pasado Super Metroid 2 veces, me he pasado varios de Metroid, de los de Metroidvania, o sea, de este estilo, Ujú. porque los Prime no me han gustado, pero sí quedo como, caray, o sea, dejé ir esa joya porque me dio miedo en su momento. Fue fuerte, fue fuerte. Ok, vendió a Samus Aran a cambio de un juego cacas. Lo cambié, ni siquiera si me hubiera sacado Ni dinero, siquiera le saqué dinero, dice. si me hubiera sacado dinero hasta no me siento tan mal, porque en esa época cualquier platica era bastante para un niño, pero ¿Y cómo horrible. pasas de esos juegos a decir, qué chido estaría bueno si yo lo compartiera? ¿Cómo descubres este mundo de Twitch? Pasaste por el proceso que pasamos todos de que primero queríamos ser youtubers y vimos que era una O sea, putiza de y nos aquí a movimos. allá.
Sí, sí, sí. No, no, para mí es súper largo porque tienes que entender que cuando yo tuve videojuegos no tenía internet. Ok, sí, Entonces, sí, el sí. mundo del streaming ni por ahí. Sí, sí, De sí. hecho, cuando yo hablaba en mi contexto, yo me crié en un pueblo aquí en Colombia que se llama Ciénaga, que es hermoso, pero en esa época, tecnológicamente y también por una razón sociocultural y económica, la mayoría de gente de mi contexto no tenía acceso a muchas cosas tecnológicas, mucho menos videojuegos, que es como Es un un, lujo. Siempre ha sido un lujo. es un Y lujo, siempre lo va a ser. exacto, exacto, y mucho menos un PC en esa época que nadie tenía internet. Entonces, cuando yo le hablaba a mis compañeros o compañeras que me gustaban los videojuegos, enseguida me decían, no, pero eso es de niños. ¿Cómo que tú tienes un súper? Eso es de niños. Entonces yo por muchos años esa afición a los videojuegos la mantuve para mí sola, porque cuando yo empezaba a hablar con emoción de eso, me decían, pero eso es de niños, tú pareces un niño. Y yo como, ¡ah, soy un niño! Entonces, claro, en esa época, les estoy hablando del año 96, 97, 98, como a inicios del 2000 más o menos. Entonces yo empiezo a jugar, pero empiezo a jugar así. O sea, me gustan mucho los juegos, pero es algo que disfruto muy sola. Después ya no es como que si juego soy niño, sino que si juego soy loser, porque también entonces pasa otra época en la que el que jugaba videojuegos era una persona que no estudiaba, que era vaga, que estaba como... Entonces yo seguía jugando mis jueguitos cuando iba a donde mi papá era como mi dealer de juegos. Ok, Yo él te decía, llegué, mira, mira, Jess, acaba de salir esto. exactamente, yo llegué, o sea, yo tenía un par de juegos, yo primero tuve la Super, después tuve un PC, en el PC tuve jueguitos de Winnie Pooh, tuve jueguitos random, casi todos los jueguitos eran como de cosas artísticas, de ven a aprender a dibujar en 3D, ven a no sé qué, y jueguitos, tuve una vaina que era como de Microsoft, de no sé qué cuántos juegos en uno, eran muchos juegos random, había uno de unas ratas que se apareaban, era muy recuerdo los ratos que se paraban porque hacían sonidos como la alerta esta que le llega a uno al WhatsApp, que es horrible, que uno está viendo un estado y de un momento a otro entra un gemidos. Así tal cual, recuerdo eso. Tuve un juego que era como de naves, que recuerdo que era muy divertido, era como medio en 3D, era de Microsoft, no sé si alguien lo habrá jugado por ahí por el 98, 2000. Tuve varios Creo que jueguitos. ese se llamaba como Space Invader, creo que ese de las naves. De hecho, el No, chat no era vertical la era pantalla, una era nave, ¿no? 3D. Ah, Era ok. una nave, era tridimensional y uno podía saltar plataformitas. Era muy chévere. O sea, para la época el juego era muy bacano. Pero no tengo ni idea de cómo se llamaba. Tuve varios jueguitos así como random en el PC. Y después entré al mundo de los emuladores porque mi mamá me botó la Super Nintendo porque achicaba la pantalla. Yo no sé si alguien aquí es de ¿Qué? nuestras épocas, que los televisores de rayos catódicos, Ajá. con la Super Nintendo y con otras consolas, si el televisor no era muy bueno o ya tenía muchos años, se iba recortando la imagen. Ah, ok. La Entonces iba mi mamá, quemando. Ok. sí, pero eso tenía un arreglo, le hacían una cosita y volvía a aparecer la imagen completa. Entonces, la vuelta era como que mi mamá dijo, no, eso está dañando y yo me fui unas vacaciones, regresé con juegos nuevos, pero ya no tenía la Super. Entonces, horrible, No. horrible, horrible, horrible. Cuando mi mamá botó la Super, yo lloraba No eso. manches. Hasta ahí fue mi experiencia con consolas. De ahí en adelante fue solo PC. Entonces entré a Age of Empires, a la OE, a OE2, ahí empecé a agarrarle gusto a los RTS, a otro tipo de jueguitos, como había uno que también era como novela gráfica de piratas, Monkey Island creo que se Monkey llamaba. Island. Ajá, sí, 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 sí. Monkey Island, yo soy pésima pronunciando en inglés por si no se ha notado. Entonces tenía el Monkey Island, tenía varios jueguitos así y disfrutaba de esos jueguitos, pero como les digo, en esa época era mujer y ser mujer que jugaba era ser mujer hombre. La fortuna de tener un hermano te llegaba la consola para los dos. Pero yo era la hermana, yo era la hija única en ese momento, o sea, era yo y ya. Entonces, bueno, la super la botaron, no sé qué, empiezo con los juegos de PC, pero ya cuando, o sea, cuando tú me dices ahora, por eso te digo que es que el camino es súper largo, yo duré muchos años siendo una jugadora de closet, me gustaban mucho los juegos, me encantaba jugar, pero la única persona con la que podía compartir esa pasión era con mi papá cuando nos veíamos en vacaciones. Ok. Entonces, y mi papá era el que me actualizaba, ya salió la OE3, ya salió no sé qué.
por un periodo era como mi papá el que me pasaba hasta que llegó el internet a mi vida. Cuando yo ya tengo internet, pues ya, internet y Ares. Ares era una Ella- cosa horrible. O sea. sí, Lo ves a la Ares distancia y era. dices, de repente decías canción de tal banda y te puede tocar un audio que se escuchaba como si tuviera un ventilador atrás o algo bien hecho, ¿no? O sea, era el... Algo rarísimo. O sea, yo a veces buscaba ahí, lo que siempre me dio miedo buscar en Ares fue películas. Sí. Porque uno decía película, Disney, El Rey León, una cosa bien bonita y salía una cosa todo. Sí, 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 el Ares era complicadísimo. Pero bueno, empecé a tener emuladores y a tener otra vez acceso a los juegos de Super Nintendo que nunca había tenido. Volví a intentar jugar Poki Rocky, volví a intentar jugar Metropio también me dio miedo en esa época. Entonces, era como varios jueguitos. A lo que más le daba era al emulador de 64 Ok. y a los RTS. Eh, pasan muchos años, yo les estoy diciendo eso fue como en mi adolescencia, tal, pasan muchos años. Y cuando entro a la universidad, como en el 2008, conozco a quien el día de hoy es mi pareja. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De hecho, Se llama aprovechan. ¿Cómo? Álvaro. Álvaro. Jesse Álvaro. ¿Pueden poner hashtag Jesse Álvaro en el chat? Hashtag Jessia. El señor Stage. El señor Stage. Ojo, qué El misterio. señor Stage. Sí, Ok, él es todo un personaje. ¿cuántos años tenías en esa época? Yo tenía 19 Ok, cuando lo conozco. ok. ¿Estabas entrando a la Tenía. universidad o estabas terminando la eh, prepa? no, yo ya estaba, o sea, yo había ingresado antes a una universidad y por cuestiones económicas dejé y Ujú. después ingresé otra vez a otra universidad con otra carrera y Ok. ahí conozco al señor Stage. Entonces creo que tenía 18, creo que todavía no tenía los 19, tenía 18 y lo conozco y fue súper casual, nos conocimos en un bus, todo el tiempo vivimos en el mismo pueblo y nunca nos habíamos cruzado. Ok. Él tenía un estilo visual muy llamativo y yo en esa época era full emo, entonces mi guantecito de cuadritos, mi delineado, mi peinadito así, yo creo que eras la única emo en todo el pueblo. Tu playera de My Chemical Romance, ¿eh? Sí, sí, panda. Entonces, y él tenía una pinta de metacho, entonces yo como que, nunca había visto a ese muchacho, empezamos a hablar y él, o sea, cayó el tema de los videojuegos de la nada y yo empecé a decirle que había un jueguito, yo no me acordaba el nombre, hay un jueguito, yo tengo un emulador de 64 y hay un jueguito de un muñequito que está vestido de verde, a mí me encanta ese juego porque es como de explorar un mapa enorme, no sé qué, estaba hablándole de Locarina, pero yo no me acordaba en el momento del nombre. Ajá. Entonces él me empieza a decir, sí, el Ocarina, no sé qué. Y de ahí, con la relación con el señor Stage, yo entiendo que puedo volver a hablar de videojuegos con alguien más. Y eso fue un enamoramiento fuertísimo. Y aparte se volvió un símbolo. Yo por eso cargo siempre mi trifuercita. Porque se volvió un Ok. símbolo para él y para mí el tema de Zelda. O sea, Zelda fue como ese juego que nos impactó, porque a él le impactó encontrar a alguien de Ciénaga, mujer que jugara, y a mí me impactó encontrar a alguien con quien hablar de juegos. Entonces Ok. fue genial. Desde ahí empezamos con el tema y de ahí empecé a cogerle nuevamente amor a los videojuegos. El señor Stage me regaló una Nintendo DS y yo los 2 días ya tenía una R4 con 50.000 juegos en japonés, en inglés, en de todo. Entonces empecé a agarrarle muchísimo amor nuevamente a los juegos y tenía esa consola. Entonces empiezo yo con la consola de Nintendo, después ahorro mucho tiempo para comprarme una 3DS y de ahí en adelante, aparte de que me volví full Nintendo fan, Ujú. arranca nuevamente esa pasión fuertísima por los videojuegos. Conozco juegos nuevos, viejos que no había conocido como Mega Man X, por ejemplo. El Ajá, es señor, bueno. el señor Stage me dice, bueno, a ti te gustan los juegos, pero yo no tenía mucha habilidad. O sea, mis juegos de habilidad, yo era buena en RTS como a hoy, pero digamos que lo que es la habilidad que te da el Super Nintendo para pasar juegos plataformeros, yo no la tenía. Entonces él me dice, bueno, te voy a mostrar este juego que a mí me gustaba mucho. Cuando yo conozco Mega Man, conozco su música, es increíble. Y la primera vez que me intenté pasar ese juego fue horrible porque me moría todo el tiempo. O sea, era como que daba 3 pasos en Mega Man, muerte. Daba 4 pasos en Mega Man, muerte. Y yo, ¡ah!
Pero Sí, sí. ahora debo decir que es uno de mis juegos favoritos y me encanta pasarme ese juego. Todavía me cuesta porque Es siento duro. que esas habilidades, el juego es El Mega Man pesadito. es duro. Yo reto a que cualquiera que se lo pase si nunca lo ha jugado. Es bastante bueno. Y son muy fáciles de Pero encontrar, o sea, y de emular y de jugar en cualquier lado. O sea, son muy buenos los Mega Man. en cualquier lado los Mega Man son buenísimos. Los de Super Nintendo, los de NES, no, Ya pero los de eran otra Super... cosa. Sí, eso es una dificultad que de pronto en vez de gustarles los va a zarar mucho, a frustrar demasiado y lo van a odiar. Sí, sí, sí. Si no estás O preparado para ponle a la niños. frustración, si no estás preparado para la frustración, es duro. O sea, al grado de que Cuphead es como un muy bonito juego justamente por eso, porque trae ese mismo nivel de frustración y de Exacto, complejidad a un juego moderno con controles exacto, responsivos. Ok, entonces exacto. estás caminando, tu vida siempre ha sido caminar al lado de los videojuegos y los videojuegos siempre han llegado a sumarte cosas en la vida. Así es. Bueno, cuando ya estoy en la carrera de psicología y ya estoy, o sea, yo amaba los videojuegos, pero no tenía con quién compartir ese amor. Cuando Ajá. yo ya tengo con quién compartir ese amor y aparte es la persona a la que amo, pues eso fue como que... Sí, sí, la verdad es que los videojuegos se convirtieron para mí en algo vital. Y aparte, yo ya tenía desde los 13 años el tema de la depresión que iba y venía y los videojuegos y sus historias. Chrono Trigger es uno de mis favoritos porque lo jugué en una época en la que tenía una depresión bastante marcada. Yo no sé quién ha jugado Chrono Trigger acá. No sé, ¿tú jugaste Chrono Sí, sí, Trigger? sí, sí. ¿Tú sabes Kaeru, el sapito? Ujú. Bueno, la historia de él me pegó durísimo porque fue como un man valiente, un man que acepta el destino que le toca, pero lo acepta con valor. O sea, no sé, yo amo a Kaeru. Para mí, Kaeru de Chrono Trigger es como uno de los mejores personajes del mundo de los RPGs. Y en esa época, pues a mí fue amor a primera vista, ese juego lo amo profundamente. Entonces, empiezo a enamorarme mucho de los videojuegos y empiezo a estudiar psicología y a meterme en el tema de la educación y de los trastornos educativos. Y ahí empiezo a decir, tengo juegos que son buenísimos para esto. O sea, yo he jugado cosas en la DS que pueden ayudar a un niño con discalculia, que pueden ayudar a alguien con dislexia, que pueden ayudar. Entonces empiezo a hacer pruebas. Nada más tenía mi DS. Y como yo elegí en la parte educativa de la psicología, empiezo como a meterme un poquito en ese tema. Y cuando yo iba a hacer prácticas o cuando ya tuve, por ejemplo, la parte, yo trabajé en colegios y cosas así, yo llevaba mi consola y ponía a jugar a los niños cosas educativas. Ok. Aprender idiomas, aprender matemáticas, aprender cosas de historia y era genial porque niños, por ejemplo, que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad con los videojuegos te aprenden Se supremamente rápido. concentraban. Ok. Claro, porque los motiva, tiene una motivación muy fuerte el videojuego y eso todos lo sabemos. Pero digamos que ese factor educativo en Latinoamérica es muy incipiente. O sea, en países como China, en países como Estados Unidos, que aparte tienen el capital, ¿no? Obviamente suena muy bonito decir, ay, sí, videojuegos para todos, pero es que estamos hablando que hay que hacer el videojuego en español, hay que tener la consola o tener el computador adecuado en los colegios. Sí, sí, En sí. Latinoamérica eso es supremamente complicado. Entonces, yo llevaba mi consola y tomaba datos, no sé qué, siempre fui también muy meticulosa con el tema de la investigación y empezaba a hacer cositas. Entonces, bueno, este tipo de juego se podría hacer uno similar, pero más específico a lo que tiene la persona y ta, ta, ta. Entonces, empiezo a tomarle mucha pasión al tema de los videojuegos y empiezo a meterme en la investigación de videojuegos, pero no solamente en la parte educativa, sino también social. Ok, entonces lo empezaste a canalizar a través de las herramientas, pero topabas con pared cuando decías, ¿sabes qué? Los recursos para tener un videojuego aquí están cabrones, o sea, no se puede de esa Ujú. manera. Entonces, ¿qué empezaste a hacer con tu investigación? ¿A dónde llevaste esas notas que fuiste tomando y toda esa Bueno, investigación? empecé a agarrar ideas, a hacer proyectos, a hacer como, pues en esa época para mí eran anotaciones de cómo quería hacer videojuegos. No sé si de hecho Jake sigue por acá, porque Jake fue una de las primeras personas, él estudió ingeniería de sistemas en la misma universidad donde yo estaba y yo le decía, hey, vamos a hacer un juego, no sé qué. Nos hemos reunido como 5 veces para hacer juegos y Ok. nunca lo hacemos. Pero digamos Un día que pasará, un día pasará. sí, algún día, digamos que mi meta se había vuelto como hacer videojuegos serios Ujú. súper divertidos y que estuvieran enfocados en el tema de ayudar a niños con trastornos del aprendizaje. Ok. Esa era como mi meta grande, ¿no? Eso es como lo que quiero hacer. Eh, Se vuelve complejo el tema en la universidad porque
así como en el mundo mismo hay mucha gente que incomprende los videojuegos, Ujú. en mi universidad eso lo veían muy raro, decían, pero eso no es científico, ¿eso qué es? En esa época no había muchas investigaciones en español sobre el tema. Entonces a mí me tocaba buscar investigaciones, traducirlas, mostrarlas. Y tenía muchos profesores que definitivamente ni siquiera leían lo que yo les mostraba. Yo les armaba un marco teórico enorme con todas las investigaciones y les decían, miren, esto lo están haciendo en China, esto lo están haciendo. Nunca me prestaron la atención así fuertemente. Y aparte, en esa época yo estaba nuevamente entrando en un proceso depresivo, Master entonces no 93, solamente bienvenido era que a ellos no me la familia apoyaran, porque Mapache. eso pasó, y yo, no hubo un apoyo por parte de mis docentes, Ok. sino que por otro lado yo estaba deprimida, entonces no era nada más, no me apoyan porque ellos están ocupados o no tienen el tiempo para leer o sencillamente no les interesa el tema, sino no me apoyan porque no sirve lo que estoy haciendo, no tengo buenas ideas, todo lo estoy haciendo mal, no voy para ningún lado con esto. Entonces yo Verga. empiezo a caer en una depresión fuerte, fuerte, fuerte. Y así me mantuve como que, bueno, ya no quiero hablar de esto con los profesores porque siento que no me están entendiendo. Encontré un profesor que, encontré un profesor que empezó a apoyarme con el tema. Ok. Era mi profesor de neurodesarrollo. Y él me decía, oye, esto está muy interesante, esto está muy bueno, no sé qué. Pero cuando yo ya encuentro a ese profe, yo ya estaba muy deprimida. O sea, yo ya estaba muy... Ya te había vencido lo demás del pasado, Sí, ¿no? exacto. Entonces yo lo intenté como que bueno, pero nunca me moví tanto por ese lado. Y las cosas quedaron como a medias, todo quedó a medias, todo quedó como quiero hacer esto, pero no lo hago, entonces queda ahí el proyecto. Y eso se volvió una constante en mi vida por muchos años y es horrible. Bueno, pasan un par de años más, ya estoy ya para mi proyecto de grado. Mi esposo es alguien que siempre me ha apoyado y él es antropólogo. Entonces, yo le explico más o menos lo que él quiere hacer, lo que yo quiero hacer, él me dice, pues haz una etnografía. Y yo, bueno, busco en mi carrera quién me apoya con la etnografía y no consigo a nadie. Entonces me termino metiendo en el grupo de en un grupo de investigación de antropología, ahí hago todo mi proyecto, Ujú. pero para graduarme, como no era de psicología, no me iban a dejar graduar con eso. Entonces, al final fue un problema, yo tuve que buscar un profesor que dijera que sabía todo lo que yo estaba haciendo, pero el tipo no tenía ni idea, el tipo nada más firmó, el Ok. tipo nada más firmó, tal cual, el tipo nada más firmó y cuando yo hago la sustentación de todo lo que yo venía averiguando desde que había empezado a darme cuenta que los videojuegos tenían potencial, todo lo que hice en el campo, o sea, todo cuando yo, que ya tengo la atención de todos estos grandes figuras de mi carrera ahí, ¿no? La directora de programa, el decano, no sé quiéncito. En esa época había gente de otro país como que estaban haciendo la cuestión, no sé, estaban haciendo cuestiones internacionales. Entonces había un par de personas, profesores de otro país. Cuando yo empiezo a hablarles a ellos con mi pasión de todo eso, ahí sí todos, ay, qué genial, qué increíble, wow. Y yo, maldito, yo diciéndoles que me apoyen con esta idea, que la quiero hacer, que no sé qué, y nadie me prestaba atención. Entonces, claro, cuando ya estoy sustentando mi tesis, que ya es lo último de mi carrera, ahí sí les parece divino todo. Y yo ya estaba súper frustrada con el tema, entonces básicamente mandé a comer mierda. Es que Les dije, la verdad no adiós. había más que hacer, o sea, qué cabrones. Fue como, pues ya no, y ya. Entonces, de ahí, de ahí me gradúo y empieza el mundo laboral. Cuando Ok, yo me gradúo, cuando yo me gradúo, está empezando el auge de YouTube con el tema de los videojuegos. ok, Ahí ok. es cuando yo empiezo a decir, oh, puedo jugar y que otra gente me vea jugar, qué divertido. Sí, sí, sí. Pero en esa época habían varias cosas que me detenían, ¿no? En primer lugar, no tenía un buen PC, no sabía el mundo del streaming. Ujú. En segundo lugar, no tener un buen PC quiere decir que los juegos que tengo son No son emuladores, actuales, ajá, sí, sí, sí. son juegos de Super Nintendo, juegos de 64, entonces es un nicho más pequeño de jugadores. En esa época, ser una mujer que jugaba fue una imagen que se empezó a distorsionar. Entonces, Ujú. la mujer que jugaba ya no era una mujer, o sea, antes no había mujeres que jugaban, antes eran invisibles. Sí, sí, sí. Pero cuando empieza a salir la mujer que juega, es la mujer que juega, ¿no? Entonces,
la Sí, sí, mujer sí. sexy que está así, Tiene que que estar agarra mal el, prácticamente en bikini y no saber sí, jugar, o sea. que agarra mal el mando, que está jugando, no sé, Overwatch con un mando de 64. O sea, que todo el mundo sabe que la imagen de la foto es fake, pero Sí, sí, sí. esta es la imagen distorsionada y yo no quería caer ahí. Yo dije, yo no estoy mentalmente estable para caer en esto. Entonces empiezo, todo esto son cosas que han cambiado, o sea, mi visión actual de las chicas que se autoproclaman boob streamers y estas cosas, todo eso ha cambiado mucho, pero en esa época lo que surgía de mí era fastidio, no era como, ah, malditas. En esa época era un fastidio fuerte porque yo decía, por ellas, la gente que me pueda Me llegar a ve odiar mal, lo va a ajá. malinterpretar. Oscar ya Oscar jugó en ya jugó en bikini por bikini. viewers. Así llegamos a las 1000 personas. Ok. Ya me objetivisé yo mismo. No, no es cierto, es Sí, brava, es tal brava. cual. Buscando el bot. Buscando Ay, el no. clickbait en ese El comentario. clickbait, Juego en bikini por 1000 no, viewers. no, No, no. pero sí era una imagen muy fuerte porque pasó de ser Sí, no existen a las únicas que existen tienen que jugar horrible y enseñar mucho. O sea, era eso. O sea, exactamente. Entonces había una parte muy machista de la vuelta que era mucha como info. todas son fake. O sea, todas son fake. Todas quieren estar ahí es por mostrar, pero ninguna juega. Entonces a mí me daba mucha rabia porque yo decía, a mí sí me gusta jugar. Entonces empezó el tema de ser gamer, ¿no? Entonces todos eran gamers. Y yo decía, Que es el. Creo que los dos caemos en lo mismo de. Es que no son ajá, gamers. O sea, estás fingiendo. O ajá. sea. Entonces todos eran gamers. Entonces había varias definiciones de gamer, ¿no? Gamer era, la más común era gamer es alguien que juega muy bien todo. Yo decía, Sí, sí, yo sí. no soy gamer. Sí, Yo sí, sí, juego sí, sí. muchas cosas, juego de todo, pero realmente no soy excelente en una sola cosa. A mí me gusta jugar muchas cosas. Ujú. Yo no puedo ser excelente en una sola cosa si yo juego 50 cosas al mismo tiempo. O sea, yo soy la típica persona que está pasándose un juego, ya cuando va a llegar al final le entra como la nostalgia de que no se lo quiere acabar y empieza otro. Así estoy en este momento. O sea, así es mi vida. Tengo muchos juegos incompletos porque no los quiero acabar. Entonces yo decía, yo pues buenas, y aparte mi género favorito son los RPG, y yo en esa época ni siquiera tenía idea de que la gente hacía speedrun, entonces yo decía, en el RPG, ¿qué dificultad puede haber si al final de cuentas los que yo jugaba era de elegir, atacar, curarse, no sé qué, entonces no eran juegos que te requirieran mucha habilidad. Sí, sí, sí. No, estoy caliente. Fíjate que creo que te mandaron un coso ahí. Ya, y eso no. Ok, sí. Entonces, empiezo con ese conflicto, ¿no? De que quiero que quede claro que en todos estos pensamientos, en todas estas épocas, hay una depresión latente en mí. Entonces empieza mi conflicto de quiero hacer esto, quiero hacer un canal de YouTube, pero no quiero que me objetivicen. Ok. Quiero hacer un canal jugando las cosas que me gustan, pero no quiero que me digan como que es fake porque no eres excelente. O sea, Ujú. no es real que te gustan los juegos porque no eres increíblemente buena en Mega Man, por Es ejemplo. que, es que aparte teníamos una referencia bien fuerte de que los que jugaban y tenían el dinero para hacer stream o ponerlo en una plataforma era gente como Willy, era gente como Vegeta, que esos cabrones se enviciaban en un solo juego. Y por ejemplo, Willy llegó a un punto donde ya de adulto habló de que ya estaba deprimido y estaba hasta la madre, porque él mismo se metió en un rush de que le subo victoria diaria, video todos los días. O sea, imagínate someterte a ese estrés de tener que ganar a huevo al menos una vez al día porque tienes que subir video, o si no, tu propia comunidad te va a decir, y el video no ganaste, ya eres un manco. O sea, porque también ser el número uno es meterte a ti mismo en problemas todo el tiempo. O sea, sí, Se y vuelve existía eso, o tóxico y sea. uno no se da cuenta. No, y existía esa sensación en los youtubers que tenías que jugar, si el que jugaba videojuegos tenía que ser excelente jugando, si no ni siquiera te daban el seguir. Y segunda, que tenías que, como dices, mostrar una imagen de que eras el mejor, dabas lo máximo, y si no, pues para qué chingados subías. O sea, en cuando estuvieras una mala, o sea, si ahorita, al día de hoy, llega alguien a tu stream a decirte, no, que noob en esto. Y yo, por ejemplo, yo soy muy malo en los juegos, o sea, cuando me metí a Fortnite, yo tuve que calmar de, güey, yo no soy bueno en Fortnite, o sea, calma, calma, o sea, porque la banda tiene razón, hasta el día de hoy existe algún cabrón loquito que nada más quiere, no, es que yo hago 50 victorias.
Está bien, compa, prenda su stream y haga sus lives, ¿no? O sea, ahorita ya como que tenemos esa conciencia que te da la edad, pero tienes razón, o sea, uno como adolescente que te pusieran un comentario, así tu video fuera muy bueno o lo que fuera, de que, pinche manco, yo gano más, te Tal desmoralizaba cual. horrible, o sea, ahorita Twitch es una bendición porque llega un cabroncito de esos y le digo, Pancho, bótalo a chingar a su madre, ¿no? Y ya, te olvidas de ese güey, pero antes era, ya te dieron el follow, ves el comentario, o sea, era algo novedoso para todos, pero al ser novedoso era otro show, ¿no? O sea, era muy difícil porque no teníamos esa cultura, para empezar, de lo que era YouTube. Llegó a refrescar el mundo y lo que quieras, pero después venía el hate. Y veías que hasta los bloggers más famosos decían, es que tengo un chingo de haters. Y luego veías cómo ellos aprendieron a lidiar con los haters, que era ya ignorar, ¿no? Dejar el pinche comentario y que se Ujú. pudriera entre los demás. Y ahora dices, ahorita ya vivimos con eso, ya los chavitos que crecen pueden hacer un live directamente desde TikTok teniendo 6 7 años, pero nosotros crecimos en una edad donde ya éramos adolescentes y apenas nos dieron a conocer eso, ¿no? Porque literalmente Twitch nace en el 2013, o sea, cuando nosotros empezábamos a conocer qué era esto, conocíamos a los youtubers y había youtubers que jugaban. Y tú decías, a huevo, ¿cómo será eso? Pero realmente lo veías desde el lado técnico, no tenías ni puta idea qué computadora Tal tenía ni cual. cómo le hacían. Entonces ya empiezas a ver eso y dices, verga, no me quiero exponer a ese nivel, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo diste el salto? ¿Qué te inspiró a así hacerlo? ¿O con qué empezaste en lo Bueno, digital? yo en esa época eh, no tenía con qué, o sea, yo no tenía cámara web ni nada. Yo tenía internet, Sí, sí, pero yo no sí. usaba para nada cámara web. Yo, entonces tenía una cámara que te la voy a mostrar porque me da mucha risa. Ah, todavía la tienes. ¡Ojo! Sí, la tengo por aquí guardadita. Evidencia, señores, evidencia. Ojo. Tenía esta cámara, No mira. manches, la Cybershot. Ojo. De La las tenía cámaras pantalla digitales. frontal, güey. Tiene Oye, 13 oye, megapíxeles en déjame cámara, decirte, wow. déjame decirte que esa cámara es de gente pudiente, ¿eh? O sea, no era una cámara ni por demás para alguien que no tuviera dinero. No, pero no es Cybershot. Espere, no es Pero Cybershot. esa, Es una esa tenía cámara la normal. particularidad que tenía para selfie, porque tenía una camarita frontal. Una cámara frontal. Pero en la época en la que la compré ya no estaba tan de moda, porque recuerdo que no fue tan costosa y Ok, esa me la regaló el señor Stage. El ok. caso es que con esta cámara, porque en esa época tenía celular, pero mi celular no era smartphone, ni por ahí. Es que Eh, era muy costoso, o sea, la verdad, claro, no, eran costosos. En esa época cojo esta camarita y empiezo a grabar en el computador cuando jugaba Mega Man. Yo quería hacerlo con Mega Man porque para mí Mega Man era como el juego que significó para mí que puedo jugar cosas más difíciles. Oh, perito. es que anda delatoso en el fondo, no lo oyes, pero está ladri y ladri. También la abrazamos, ¿no? ¿Qué pasó? No, también la abrazamos. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué Ya, André, pasó? pues. Las orejas. Entonces, y está gruñendo. Bueno, entonces en esa época lo que yo hago es grabar la pantalla del televisor, del Ok, computador, perdón, jugando el emulador Mega Man X, porque para mí Mega Man X es, wow, ya me paso Mega Man X. Ya sé jugar Mega Man X, no me lo pasaba todavía, pero ok. ya sé jugar y es como un juego difícil. Es mi juego difícil, así como el que más o sea, de los juegos que más he jugado constantemente para lograr pasármelo bien, ha sido Mega Man. Porque es el único que como es plataforma, es rapidito, da la constancia y tal. Entonces empecé a grabar Mega Man y con la cámara me grababa y después unía ambos videos, ¿no? Ok, Porque yo no tenía ¿y en qué cámara web. editabas? En esa época editaba en el Windows Maker. Ok, nice. Esas, ay, no más. Tenía entonces, tengo entonces los videos Ujú. míos jugando y haciendo la cosa, pero nunca los subí. Todavía los tengo por ahí, pero nunca los subí. No los subí porque, insisto, la depre está ahí. En esa época tenía un sobrepeso full marcado. Entonces yo decía, estoy deprimida. Y si subo esta vaina va a ser la vieja gorda que está buscando atención
Entonces, claro, yo no me sentía segura con el tema del peso, no me sentía segura con el tema de ser la mejor jugadora, no me sentía segura con el tema del internet, no me sentía segura en muchas cosas. Entonces siempre tuve los videos ahí, los edité, los pulí, los tenía listos, nunca los subí. Órale. Entonces, exacto, ya cuando me gradúo y tal, empiezo a buscar trabajo y me doy cuenta que no hay trabajo y que el mundo es súper, súper difícil, cae otra depresión severa, fuertísima. Y en esa época, que eso fue a finales de 2015, inicios de 2016, se da Ajá. la oportunidad de que señor Stage y yo vivamos juntos Ok. en otra ciudad, que es la capital de ¡Hala! Colombia, que es Bogotá. Entonces, claro, Bogotá es mejor internet, por lo Sí, menos. sí, sí. Y Y me voy posibilidad yo, laboral, o sea, por ser capital. claro, exacto. Entonces el señor Stage ya estaba haciendo una maestría ahí porque se había ganado una beca ¡Hala! y de esa beca le daban para su sustento y yo vine de parásito al sustento. O sea que Donde, literalmente te dijo, vente, ya tenemos dinero, sí, vámonos a tal Bogotá. No cual. mames, qué chido. Donde come uno, comen dos, y ahí caí con el señor Stage, empezamos a vivir juntos, fue muy bonito, entonces eso sopesó el tema de la depresión. Y yo unos meses antes ya había visto el tema de Twitch, Ok. porque hacía mucho tiempo había visto el tema de Justin TV, pero no le había prestado mucha Ajá, es que atención Justin porque era, TV era otro pedo, exacto, totalmente era diferente. como un reality, o sea, la gente se Ajá. grababa haciendo X, o sea, la Sí, sí, gente sí. cocinando, entonces yo, eso es como Gran Hermano, Es que cosas de esa época, todos ¿no? vimos a Justin TV y decíamos como, ¿qué pedo? ¿Por qué hay tantos gringos aquí haciendo lo que sea? O sea, no tenía... Ahorita es lo que haces en un live de TikTok, ¿no? O encuentras lives de TikTok de lo que sea. Pero antes era como, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Y por qué la gente Era les está gente dando random, dinero? ¿Qué pedo? era gente random haciendo cosas cotidianas y yo como que, y en inglés, entonces yo decía, Sí, yo sí, esto no lo sí. entiendo, o sea, literal, yo este no lo entiendo. Literal era eso. Entonces, sí, entonces, cuando yo empiezo, yo digo, listo, YouTube me da miedo porque YouTube, hay mucho gamer aquí, pero hay de todo. Yo quiero un Ujú. sitio en que sea solo de videojuegos. Un O sea, nicho. que Ujú. esté, exacto, que sea, que yo sepa que la gente que está ahí es porque le gusta jugar y no porque está esperando a la gamer mujer perfecta, pro 100% real, ¿no? Fue un solo enlace en Mega. Entonces, Ok, ok. exacto, entonces veo el tema de Twitch y cuando llego a vivir a Bogotá, como iba a empezar una nueva vida con mi pareja, un tío me había dado un dinero, me dijo, mira, este dinero es para que ayudes a tu pareja, claramente, y para que compres ropa de frío, porque yo siempre viví en tierra caliente en esa época, Y Bogotá es frío. y Bogotá es súper frío, entonces yo no tenía ni una ¡Hala! chaqueta, ni una chamarra, ni un buzo, ni nada, yo no tenía nada. Entonces yo llegué, pim, y yo le dije al señor Stage, bueno, de este dinero que tengo acá, la mitad lo tenemos aquí para la casa, y con la otra mitad, que es para lo de frío, yo me quiero comprar un computador. Ok. Yo me quiero comprar un computador porque yo vi Twitch, iba a ser increíble. Yo quiero jugar Mega Man. Yo era Mega Man, Mega Man. Yo quiero jugar Mega Man ahí, que la gente vea, que la comunidad así como de cosas retro y que llegue gente que le guste. Y yo ahí sí había visto en Twitch, yo pienso que esto todos los streamers tenemos que aceptarlo, que la idea era muy atractiva en esa época de comunidad de gente que está jugando y te pueden llegar a donar o a suscribirte o Darte algo porque dinero. estás Sí, sí, ahí. sí. Claro, que te den dinero por jugar. Yo decía, no quiero Es el trabajar puto de esto. sueño. Claro, yo decía, esto no es un trabajo, pero si yo voy a estar jugando algo que me guste y alguien me da $2, son $2 Adelante. Sí, jugando. sí, 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 sí. Claro, $2 Haciendo por jugar, ganar, ganar. increíble. Yo decía, increíble, wow, $2 por jugar. Entonces, yo estoy con la emoción, sí, voy a hacer mi canal de Twitch, es una comunidad solamente de videojugadores, entonces yo la verdad, afortunadamente no hice como una cuestión de ver mucho el tema de cómo eran las mujeres en Twitch porque me hubiera Ok. echado para atrás. Ok, O sea, ok. yo hubiera visto el hate que les caía, yo hubiera visto la objetivización que les caía a algunas sin querer y a otras porque sí directamente lo estaban haciendo. O sea, Ujú. yo hubiera visto todo eso y yo de pronto digo, uy, no, porque me va a volver a pasar lo mismo que evité que pasara en YouTube. Sí, sí, sí. Yo lo que vi fue, yo lo que buscaba era en juegos retro, entonces yo veía mucha gente jugando cosas retro y yo decía, ay, yo quiero jugar cosas retro. Entonces me metí en mi tema, me compré un portátil, que fue el computador con el que antes de este hacía stream,
Y yo tenía mucho tiempo que no sabía vainas bien seriamente. O sea, yo vi que tenía buen procesador y dije, este es. Pero no me fijé que tuviera tarjeta de video. Grave error. Y aparte era un portátil de Star Wars y yo no tuve que ver con nada más. Yo dije, tiene buen procesador, es de Star Wars, es perfecto. Ok. No fue perfecto. Sí, pues la No fue sufriste perfecto. a la hora de hacer video porque no tenía la gráfica. Claro, cuando yo, de hecho yo antes había intentado hacerlo de Twitch una sola vez en el computador que tenía antes y el OBS me decía como, aquí No ni siquiera, puedes. aquí ni Ajá. siquiera abre el OBS, o sea, ni para grabar la pantalla, el OBS ni para grabar la pantalla. Chale. Entonces, en ¿Eso ese hace cuántos computador, años fue? Porque yo sé que tú ya eso llevas fue un en rato. 2015, 2016. Ok. En 2016 compro el portátil, me doy cuenta que no podía jugar todo lo que quería jugar porque yo quería jugar cosas un poquito más actuales como emulador de Play 2. Ok. Pero nada, ni siquiera eso, o sea, era 64, Super Nintendo, a ver, ahí me jugué el Mass Effect, que Ok. se veía solo píxeles. Miren, ese Mass Effect que es de Steam, el 1, era puros píxeles. Jugué el Dark Souls 1, puros píxeles. No Entonces, manches. claro, en la comunidad empezaron a decir que mi canal era puros píxeles porque solo se veía eso. Ok. Entonces yo le quitaba, yo ahí aprendí mucho de cómo modificar el OBS para que tomara De todos la los mayor recursos rendimiento disponibles. posible. Ok, Sí, el ok. mayor rendimiento. Entonces, claro, yo hacía que corrieran juegos que la gente me decía, ¿tú cómo haces que eso corra ahí? No se te queme el PC. Yo no sé. El caso es que en 2016 tengo el portátil, no tengo ropa de frío. Tengo el Ok. portátil, no tengo ropa de frío. Y me pongo la ropa del señor ese. O Y sea, aparte empiezo. robándole sus suétercitos. Sí, No, pues qué sí, porque grosería. con qué más me iba a abrigar. Entonces, mientras voy buscando trabajo, empiezo. Digo, bueno, estoy buscando trabajo, pero voy a empezar el tema del stream, y empiezo el tema del stream, y claramente empecé con Mega Man y publiqué en páginas de Facebook de gente que le gustaba el retro, y me cayó mucho hate, porque claro, una mujer que va a jugar, y yo, pinches misóginos de Pues es mierda que que ni siquiera van a entrar a mirar. hasta el día de hoy hay chingo de hate, o sea, incluso entre los mismos streamers pequeños es de que si Full. van a tu canal y ven que dicen, tiene 6,000, ay, pues claro, es mujer, ¿qué caso Es tiene? Y mujer, es de, yo, cabrón, o sea, si quieres llegar a ser Juan Guarniz o Ari Gameplays, de todos modos es un chingo de chamba, o sea, si no vete a Facebook y ve la cantidad de chichistreamers que de verdad se la viven colgándose el nombre del gaming y no crecen porque la gente no lo sigue, o sea, debes de tener carisma, debes de tener nada. dicción, debes de tener habilidades para la dicción, para la plática, porque no creces nomás porque sí, o sea, no llegas hasta Así arriba es. nomás porque sí. Y si crees que nomás son las chichis, ponte chichis tú. Y si no tienes carisma y no tienes habilidad de locución y ese contacto con tu comunidad, jamás vas a crecer. O sea, no es Y un independientemente de ser plus. hombre o ser mujer. Aparte, Así pinche es. mundo está diseñado para los hombres. O sea, basta con que te pongas a estudiar por qué las mujeres van a la universidad, por qué las mujeres votan, por qué las mujeres hacen lo que Así hacen. es. Y te das cuenta de que he tenido que ser a base de un chingo de lucha y a base de que un hombre nada más dice, ay, está bien, ya déjenlas. Después de que hicieron Así un es. desmadre porque es la única forma en que adquieren voz y voto. O sea, entonces es ilógico que llegues con el argumento de, ay, ¿por qué es mujer? Al contrario, güey, si tú fueras tan bueno, no ni siquiera tendrías que estar quejándote de los demás, ¿no? O sea, pero es más fácil ay, como soy un incompetente y no le quiero echar ganas a lo que hago. Exacto, eso mamona, dice Mini Peca. Es que sí, es muy fácil encasillar en los argumentos, porque en ese caso también ay, pues es hombre, qué fácil, o sea, es lo mismo, o sea, es lo Así mismo, es. no funciona igual, no atraemos a las mismas comunidades, pero es por el individualismo de la persona, no porque sea hombre o sea mujer. O sea, ese Así es. es. Y el problema es que tenga que estar reafirmando esto y que suene como un argumento que tenga que defender, ¿me explico? O sea, que lo que diga Así es. no es algo que las personas digan, pues sí, güey, o sea, que no sea algo lógico y no sea un discurso cotidiano, o sea, que literalmente tenga que ser mi opinión individual y la tenga que decir desde el lado de hombre. Porque si tú dices lo mismo que yo, Jess, van a decir, ah, ya va a empezar la feminista. Tal O cual, sea, si lo tal dice cual. un vato,
nada más dicen como, es la opinión de ese güey. Pero si lo dice una mujer es, ya va a empezar con sus cosas. O sea, ¿por qué tiene que ser así la diferencia, güey? O sea, Tal ¿por qué cual. tiene No, que no venir? pude haberlo dicho mejor porque estoy consciente de eso. Si lo hubiera dicho yo, hubiera sido muy diferente Sí, hubieran dicho, la opinión. no, ya va a empezar Jess con sus cosas. O sea, no tiene que ser eso, güey. O sea, porque es una realidad. De verdad, Jess, si te pones a estudiar la historia, ¿sabías que antes a las mujeres no se les dejaba montar una bicicleta porque decía que el útero se les caía? O sea, montar una pinche bicicleta, güey. O sea, ahorita estamos hablando de que hay gente que no entiende por qué siguen haciendo la marcha, güey. Porque aquí en México tenemos el ejemplo perfecto de un güey que fue mediáticamente perseguido por violador, por abusar de una chava que estaba en estado de ebriedad y salió de la cárcel con 23,000 pesos. Mm. O sea, un carro, un Chevy, un carro barato, costó que saliera un violador de la cárcel. O sea, ese es el problema con nuestra sociedad. Que literalmente está muy mal desde un chingo de ángulos si lo quieres ver de cualquier forma, ¿no? Entonces, si nos vamos al lado gaming, si nos vamos a lo que tienes que sufrir tú como vato, el hate que te pueden tirar como vato, güey, a ti como vato te va a tirar un cabrón que eres gordo, que eres feo, que te pareces al Viner, que te pareces a, no sé, al gorila, y ya. Ese es tu hate. Para una mujer es el hecho de que esté frente a una cámara, de que quiera hacer streaming, de que quiera, el hecho de que sienta que puede, o sea, porque muchas veces para esos güeyes es el argumento. ¿Por qué cree que puede hacer stream? Pues si tanto te cala, prendo su puto stream, ¿no? O sea, ¿por qué proyectas todos tus pedos a través de las personas? Porque esto siento que esa parte de funciona tanto para hombres como para mujeres, porque hay mujeres que adoptan ese discurso con tal de no sentirse exhibidas ellas. Y eso está bien, eso está todavía más cabrón, o sea, porque un vato se queja de que, la morra me rechazó y todas las mujeres son bien malas con nosotros. Y ya todo el mundo se alía y no hay ningún inconveniente y nadie te dice, qué pendeja estás diciendo, güey. Más bien, no supiste hablar con la chava o no supiste comunicarte con la persona. Y aparte, ¿por qué te va a hacer caso? ¿Nomás porque eres vato? ¿Y porque tú sientes que deberían de hacerte caso? O sea, no, Debería, cabrón. sí, tal cual. Entonces, Tal si cual. de ahí partimos, hay un chingo de cosas en contra. Pero tú qué encontraste en tu comunidad o qué ratos te encontraste cuando aprendiste. Eh, es chévere porque esos procesos de deconstrucción no solo son competencia del hombre, o sea, claramente yo también he tenido que deconstruirme con el tema del machismo, porque me crié en una cultura machista que no solo me indicaba cómo debía ser como mujer, sino también lo que debía permitir o no permitir en los hombres. Entonces, es complicado, pero es algo que todos hemos tenido que pasar. Yo tenía un montón de pensamientos machistas, tenía un montón de situaciones enmarcadas en esta cultura que he tenido que deconstruir y que al día de hoy sigo deconstruyendo porque hay cosas que son mínimas que uno Ujú. de pronto no las ve o no siente que perjudiquen a nadie y cuando uno hace un análisis crítico y más profundo, uno dice, ¿para qué necesidad tengo de decir esto que puede incomodar a esta persona si a mí no me está generando absolutamente ningún bienestar y por otro lado puede estar afectando razonablemente a alguien más? Entonces, el proceso es muy empático, no es solamente de construirse porque, ay, sí, hay que dejar de ser machista, sino que la empatía hay que perfeccionarla día con día y eso es algo bastante duro. Saludos a Va, muy todos. buenas noches. Bueno, Bye bye, Jess. cuídense mucho. Chao.